izquierda, pastor, pero si se porta mal, denuncie, hable, diga. Mire, la profecía de Miqueas nos demuestra algo. Miqueas 7, mami, estamos leyendo Miqueas 7, el último capítulo del libro. Miqueas nos muestra que Dios no ha dejado de amar en ese momento al pueblo de Israel. ¿Sabe cómo se da cuenta usted que Dios no ha dejado de amar al pueblo de Israel a pesar de tal nivel de corrupción? Es el mismo Miqueas. Miqueas es el que se levanta a llamar la atención de un pueblo pecaminoso y les pide, casi que les ruega que se aparten de ese comportamiento y vuelvan a buscar al Señor. Vamos a estar leyendo la primera parte. Lo dividí en 3. Y la primera parte le titulé yo Corrupción Moral. Dice, del 1 al 7, en capítulo 7. Voy a ponerme las gafas porque ya no tengo 15 años. Y las letras me bailan aunque les apague la música. Dice así: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó misericordia de la tierra y ningún recto hay entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano, para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa. El grande habla del antojo de su alma, y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene. El que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en el amigo, ni confiéis en el príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Miqueas está en esta primera parte observando a una sociedad podrida, no hay más que decir. Miqueas vive más o menos, este contexto histórico corresponde a momentos antes del exilio. Él es contemporáneo con Jeremías, solamente que su ministerio no fue tan extenso por tanto tiempo como el de Jeremías. Esta es una sociedad que se pudre por la corrupción. Los gobernantes gobernaban a quien más les convenía, recibían regalos, eran corruptos, estaban siendo sobornados. Los jueces también aceptaban sobornos. Miren, la corrupción era quien campaba en el lugar. De hecho, para mí fue una sorpresa saber que Israel, yo no estoy de acuerdo, no estoy seguro si fue Judá o Israel, tenía un acuerdo con Babilonia y con Siria para que no los invadieran. Y adivinen cuáles fueron los pueblos que invadieron, precisamente Israel durante esa época. O sea, estaban confiando más en sus procesos y negociaciones con potencias enormes, extractivas, que no hacían sino sacar riquezas de Israel, con tal de que de esas riquezas le quedara un poquito a los jueces y a los gobernantes, aunque el pueblo estuviese sufriendo hambre. De hecho, lo que describe Miqueas en los primeros versículos de este capítulo demuestra la hambruna a raíz de la corrupción que estaba viviendo la gente. Cuando él dice, me siento como recogiendo frutos de verano, se refiere que los frutos se recogían justo antes de llegar el verano, precisamente porque el sol iba a quemar las plantas y no iba a quedar nada. Por eso él está hablando de vamos a la viña y nos encontramos que no hay nada. ¿De qué está hablando él? El pueblo está aguantando hambre. ¿Por qué? Gracias a los corruptos. Miqueas habla de esa corrupción. Sin embargo,
Dios prometió sacar al pueblo de la oscuridad del pecado y llevarlo a la luz. Y que cuando eso se diera, aclara Miqueas que el pueblo tendría que alabar la fidelidad a Dios. Que lo único que el pueblo tenía que hacer era buscar a Dios y entender que Dios es perfectamente fiel. ¿Sabe cuál fue el único problema según lo que estamos leyendo? Miqueas no encontró a nadie, no encontró a una sola persona recta. Y fíjense que Miqueas habla del rey. Miqueas, al hablar del rey, incluye a la esposa, consejeros, y allí no encuentra nada. Y Miqueas menciona a una figura heredada aún antes de que existieran los reyes, y son los jueces. Y Miqueas acuda y dice, ni aún los jueces, que se supone que son los que tendrían que actuar con sabiduría para las personas, actúan con justicia. Y no obstante, Miqueas sigue buscando y se encuentra que ni siquiera al nivel del hogar, al nivel de la parte social, se escapa de ese nivel de corrupción. Y Miqueas le duele. No hay ninguno en la tierra. Aún hoy es difícil encontrar una verdadera rectitud. Miren, dicen algunos afuera, y si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? Sin entender que Dios no creó la maldad. Fuimos nosotros, en nuestra condición de humanos, quienes prestamos más atención a cosas externas que a la palabra del Señor. Y cuando la humanidad prestó más atención a cosas externas en lugar de obedecer al Señor, surgió el pecado, y producto del pecado, la maldad que reina en el mundo. No es una creación de Dios, es el resultado de nuestro pecado. ¿Por qué existe la maldad? Porque no hay ninguno, no hay uno, dice la palabra, bueno. Así como no lo hubo en la época de Miqueas, no lo hay incluso ahora. E incluso en ocasiones hay cristianos que aún en cuanto a sus principios cristianos, sabiendo hacer lo bueno, no lo están haciendo. Entonces a mí no me digan que hay que cristianizar la política. Sí, hay que cristianizar la política, pero parece que estuviéramos politizando el cristianismo. Yo no sé si ustedes sabían que aquí una vez en una ocasión, al saber que yo tenía esta tendencia a la izquierda, vino alguien a ofrecerme que viniera alguien que se iba a lanzar acá. Me dijeron, pastor, ¿y puede venir? Y yo dije, perfecto, era una señora. Creo que sí quedó en el consejo. Yo, perfecto, dígale que venga. 2 días antes de venir me llamaron, una videollamada. Yo, sí, cuénteme. No, pastor, entonces, como para organizar, entonces que los de seguridad llegan, la persona ya tomó fotos del lugar, entonces yo necesito ver qué momento tengo para subir al púlpito y hablar. Y yo le dije, no, espérese, yo dije que viniera, y yo jamás dije que iba a prestar púlpito. Entonces me dice ella, ¿por qué? Yo así en son de risa le dije, porque el púlpito no es para mentir, y político mentiroso es redundancia. Eso sí, eso es fijo, político miente por naturaleza, punto. Ahora, lo que yo le voy a hablar, usted viene y se oye todo el culto, y después del culto se para afuera, y las personas que quieran oírla, usted los saluda, habla, no, así no me sirve, bueno, no hay problema, eso es lo que hay, chao, se fue y me vino. No, mi hermano, no se puede politizar el cristianismo. Sí hay que cristianizar los políticos, sí, para que les dé temor de Dios. Amén. Miren, es fácil convencernos de que merecemos unos cuantos descansos, especialmente cuando todo el mundo está haciendo lo malo. Pero los parámetros de honestidad no los podemos borrar nunca, vienen de Dios, no de la sociedad. Por eso la iglesia, en estas cosas políticas que están apareciendo, somos los primeros que tenemos que pararnos y decir, lo siento, la educación de los hijos le pertenece a la familia. La educación y formación de los hijos, y aquí hay docentes de experiencia, ¿sí o no? No le pertenece
al colegio, lo siento. Da lo mismo que usted mande su grosero, boquisucio, malgeniado, despeinado, malavientoso muchachito suyo al colegio cristiano, que si usted no le da bases de respeto, pues el peladito va a ser grosero en un colegio cristiano, punto. ¿Sí o no, Yuri? Usted que tiene más experiencia que yo. Mi hermano, el que da la base es la familia. Ningún movimiento político quiere a sus hijos para formarlos en un carácter de servicio y buen ciudadano. Ningún movimiento político o ideológico va a aportar para que sus hijos sean un buen ciudadano, va a aportar para que sus hijos sigan expandiendo la idea que ellos quieren, que ellos crean. Pero el ser respetuosos, el ser personas honestas, eso se enseña en casa. Recuerdo que en el colegio llegó un joven y me decía, estábamos en clase de religión, ese día sí me la volaron, me bajé de la cruz 5 minutos, mentira, no, pero sí le contesté feo. Y me dice el papá a poner quejas, que cómo así, que qué clase de religión, cuando el muchacho le debería estar dando otra cosa. ¡Ay! Y lo dicen delante del profesor de religión, este encanto de la naturaleza esa por papito Dios. Y yo dije, lo siento mucho, en su trabajo, a no ser que usted vaya a estudiar matemáticas, ningún trabajo le va a pedir que usted diga de memoria cuál es la teoría de la relatividad, ninguno, a no ser que usted vaya a ser físico o algo así. Que levante la mano de los que están aquí presentes trabajando, la primera vez que le han pedido en un lugar de trabajo el componente químico del hierro. Ninguno, ¿cierto? Ninguno. Le decía yo a él, nadie le va a pedir que me diga de qué se trata la teoría de Pitágoras, nadie, en ningún trabajo le van a pedir eso. Sin embargo, en todo trabajo, sea cual sea, le van a pedir que usted no robe, que usted no mate, que llegue temprano, que haga las cosas bien. Y esos valores los enseña la Biblia. Además, usted es muy salado, mi hijo, no quiere que le den clase de religión y lo matriculan en el colegio cristiano, usted también, señor. Mis hermanos, realmente esas cosas las aprendemos en casa. Tenemos una sociedad completamente corrupta. ¿Sabe por qué? Porque hay padres y hay madres que están delegando lo que les corresponde hacer a ellos en manos de terceros. Y no, señor, corresponde a la familia. Ahora, ¿por qué cree usted que estos movimientos, los del abecedario completo, que ahora terminan con un más, por si acaso aparece otro resto, están queriendo entrar a los colegios a decirle a sus hijos sobre su cultura, entre comillas? ¿Por qué cree? Porque ellos, si siguen actuando de la misma forma que actúan, no se van a poder reproducir. Por ende, hasta allí, con ellos terminaría esa filosofía. No, mis hermanos, como iglesia tenemos que ser la voz profética que se levanta y dice, no, mi casa me la respetas. Hacer como hizo Josué, no sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Dios. La corrupción moral reinaba en el contexto de Miqueas. Pero vamos a ver lo que dice Miqueas 7 también, del 8 al 13. Amén. Del 8 al 13. Miqueas 7, del 8 al 13. Amén, ¿estamos ahí? Miqueas capítulo 7, de los versículos 8 al 13. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque muera en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a la luz, veré su justicia, y mi enemigo lo verá y lo cubrirá vergüenza. La que decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será ya como lodo de la calle. Viene el día
en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte, y será asolada la tierra a causa de los moradores. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué decía ahí? Por el fruto de sus obras. Mi hermano, usted no se ponga a pelear, pero ¿por qué yo hago las cosas bien? A este sí le va bien y a mí no. Recuerdo que a una persona que una vez estábamos en un proceso de consejería y esa persona me decía, no, pero es que mi familia ni viene a la iglesia. Y mira, ellos están re bien. Y yo llevo meses buscando un sitio para pagar arriendo y no he podido. Y yo le decía, sí, amor, usted en este momento no, probablemente se queda porque siente usted que no tiene dónde descansar. Pero va a llegar el momento en la presencia del Señor que tú vas a tener un lugar de descanso. Y ellos, por más que busquen, a no ser que reconozcan al Señor antes de eso, van a estar en el sufrimiento eterno. Miqueas mostró fe en Dios cuando proclamó que el Señor iba a hacer su justicia. ¿Usted sabe cuál es la clave de este versículo? Cuando dice y reconoce que ha pecado. En el versículo 8 él dice, aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz, la ira de Jehová soportaré. ¿Por qué? En el versículo 9, porque pequé contra él. Mi hermano, ¿por qué es tan difícil reconocer que pecamos? ¿Por qué es tan difícil esa tendencia a reconocer que nos equivocamos? ¿No me cree? Pregúntale a un niño. El que dice, no, es que yo andaba, que empiezan a sacar pretextos para no reconocer yo pequé en contra del Señor. Mi hermano, la sociedad de afuera no han aceptado que están pecando en contra del Señor, por eso están afuera. Hay una sociedad completamente destituida delante del Señor, porque no ha querido aceptar que necesitamos a Cristo y que necesitamos hacer lo correcto en su santo y poderoso nombre, pero continúan en desobediencia, en sus placeres. Lo primero que hay que hacer nosotros aquí y llevar a los demás a reconocerlo es que hemos pecado, que necesitamos de Dios. De hecho, él dice que porque yo he pecado, dice Miqueas, pero aunque he pecado, el Señor tiene misericordia de mí. Y ese es el título de esta segunda parte, la luz y la libertad de Dios. Cuando usted reconoce, para usted es mucho más fácil esperar en Dios, porque usted sabe que Él escucha y salva cuando requerimos la ayuda de Él. Amén. Dígame por cuántas situaciones difíciles usted no ha atravesado. Y termina usted reconociendo, gracias a Dios. Miren, Él nos va a saciar delante de los demás cuando estemos en tiempos difíciles. Ese que por su decisión, que que la manera en la que usted actúa en rectitud, pudiéndose haberse quedado con esto, pero usted tomó la decisión de no, prefiero aguantar hambre, pero no me voy a quedar con nada ajeno. No faltó el que le dijo, usted sí es muy bobo ya. Si el vivo vive del bobo. ¿Le han dicho? Este mundo está el más vivo. No hemos llegado a tal nivel de corrupción que hacer lo bueno es raro. Entonces el día que el taxista, y es una noticia de esta semana, un taxista en un carro encontró un maletín con 15 millones de pesos de una señora que era empresaria y se le había quedado. Entonces el hombre cayó en cuenta hasta dónde la había ido a llevar, se bajó, tocó la puerta y cuando llegaron estaban dentro del almacén o negocio de la señora rascando de la cabeza porque era lo del pago de nómina de ese mes, y él tocó la puerta y dijo, señora, se me quedó esto en el carro. Mi hermano, eso fue noticia, eso lo presentaron por las noticias, eso lo presentaron por Facebook. ¿Usted no se le hace raro
que sea una noticia tan rimbombante el día que alguien hace algo bueno. ¿Sabe por qué? Por el nivel de corrupción en el que está la sociedad. Está en tal nivel de corrupción la sociedad que tienen que ponerlo en las emisoras, tienen que ponerlo en la televisión, tienen que ponerlo en internet. ¡Hay alguien honesto! ¡Oh, por Dios! ¿Ha visto usted el nivel de corrupción en el que está la sociedad? Ahora entiende por qué la iglesia tiene que mantener esa voz profética de denunciar. No, mi hermano, no es de rebeldía, acá la iglesia se volvió comunista. No, es un llamado que hace la iglesia, que hace el Señor, a denunciar la corrupción. En una época cuando la corrupción manda, mi hermano. Mire, una de las características es que Miqueas se compromete en estos versículos en ser paciente, a esperar el castigo que él sabe que merece por haber estado en la oscuridad. Pero ahora una sociedad, los siguen robando, y porque a mí no me vaya a cascar, madre. ¿A qué nivel de corrupción hemos llegado? Donde eso se ha normalizado. Se ha normalizado. Nosotros no queremos aceptar las consecuencias de nuestras obras. Y a mí me encanta porque la Biblia no deja a David, el amigo de Dios, no, ojo, que no estoy diciendo, no estoy hablando de un personaje menos valioso, pero David pecando, después de haber tomado una mujer ajena y mandar a matar el marido de esa mujer, porque él lo mandó a matar, así lo acepta él, el Señor le dice: ahora la espada jamás se apartará de tu casa. Y si ustedes siguen leyendo Crónicas, Primera y Segunda de Reyes, se da cuenta que la espada, después de ese pecado, jamás se apartó de la casa. Que hubo momentos, por ejemplo, con Salomón, donde reinó, donde hubo paz y hubo tranquilidad. Pero el pueblo de Israel siempre tuvo guerra, siempre estuvo en batalla. Y no esconde el pecado de David. Pero nosotros andamos caminando y en lugar de confesar el pecado, en lugar de invitar a otros a confesar el pecado, tápelo, escóndalo, póngale un bulto de cemento, párese ahí y mire para otro lado. Esa es la actitud que está trayendo la humanidad. E infortunadamente eso está permeando la iglesia. Entonces hay pastores que están midiendo su ministerio por la cantidad de gente, por la cantidad de plata que entra, y algunos, si no me cree, mire este canal cristiano famoso que nació en Centroamérica. Para que alguien pueda ser considerado apóstol o profeta, búsquenlo, verán, no me crean a mí, búsquenlo. Tienen primero que demostrar el número de asistencia a uno solo de los templos y cuánto hay en el banco. Eso se llama corrupción. Eso se llama corrupción. Para que este canal sea centroamericano, no veré el nombre porque no lo voy a dar propaganda. Diga que usted es profeta, eso es lo que debe reunir. Si usted quiere ser apóstol, le haga. Hay un canal en China donde usted puede proponerse a ser, ¿cómo es que es? Patriarca. Entonces tiene que tener mucho más que los apóstoles. Miren, mi hermano, hay corrupción en todos los niveles y la gente no quiere aceptar la corrupción y quiere pedirle perdón al Señor. Pero sí queremos la última parte que habla Miqueas, que mis enemigos sean castigados. ¿Ya te arrepentiste? ¿Ya confiaste en el Señor? ¿Ya entendiste que el castigo que has recibido es porque lo mereces? Porque ese, si usted mira, versículo 8, 9 y 10, ese es el correr del Señor. Para que todo eso pase tiene que haber arrepentimiento. El castigo no significa rechazo por parte del Señor. Cuando tú recibes castigo por tus decisiones, no quiere decir que el Señor te ha rechazado. No. Que la palabra es clara de que el Padre al que ama le reprende. La palabra es clara en ese sentido. El castigo no significa rechazo. La nación de Judá era castigada para poder llegar para poder aceptar su pecado y llegar a otro nivel de cercanía con Dios. No para dejarlo allí, ni para que el pueblo se alejara de Dios, no.
cuando usted y yo nos enfrentemos a pruebas debido a nuestros pecados, no nos enojemos con Dios. No tenemos derecho. Ni tengamos miedo de lo que nos está sucediendo como pensando de que Dios nos ha rechazado, Dios nos quitó. No. Todo lo contrario, levántese, reconozca su pecado y regrese a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Pastor, que yo quiero volver, pero mi esposa no quiere. Venga solo, ya llega el momento, llega. ¿Yo por qué lo digo? Llegue, ore. Pastor, es que mis hijos no quieren venir. No venir. Así estaba yo. Yo no quería venir a la iglesia, pero sí quería que mi mamá orara todos los días por mi mamá, ora para que me vaya bien. Es el marido suyo, hermana, que le está diciendo, ya para allá no voy, hermana, y tú me estás congregando. Siga orando, que está más cerca de lo que usted cree, y dígame. Ese hijo suyo por el que usted la pasa orando, para allá va a empezar mi mamá. Siga orando, está más cerca de lo que usted cree. Esas personas que estuvieron sentadas en esos puestos y que no están aquí, pregúntemelo a mí que andaba en las mismas, siga orando por ellos, esos vuelven. ¿Sabe una cosa? Miqueas no es un libro donde nos debe admirar solamente corrupción y perdamos la esperanza. No, nunca. Miqueas tiene la respuesta en la compasión de Dios. Vamos a leer del versículo 14. Vamos a leer del 14 en adelante y se va a dar cuenta usted de lo que está diciéndole Miqueas en medio de toda esa denuncia. Ojo, mi hermano, es que le resumí todo el libro. Estamos leyendo solamente el último capítulo. Toda esa denuncia, todo ese hablar, para Miqueas le resume en estos últimos 7 capítulos, 7 versículos. 14, capítulo 7, 14 al 20, y dice: apacienta a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora sola en la montaña. En campo fértil busqué pasto, en Basán y Galaad, como en tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas, como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, esconderán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como la serpiente de la tierra. Temblarán en sus encierros y se volverán amedrentados ante Jehová vuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Escucha esta palabra: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Escucha esta promesa, mi hermano: cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Amén. Hay esperanza, mi hermano. Hay esperanza. Dile que está al lado tuyo: hay esperanza. Raquelita, vea, le están diciendo, vea, hay esperanza. Dígale. Tómelo de la mano, sonríe y dígale: hay esperanza. Mientras busquemos del Señor, hay esperanza. Este capítulo, si usted le prestó atención, lo leímos todo, en un momentito. Este capítulo, si usted le presta atención, comienza en oscuridad, en penumbra. Ojo que esto es aprendido de un escritor a quien yo aprecio mucho. Él me enseñó a analizar las lecturas de esta manera. Yo más viejo que él y él me enseñó a mí. Si usted analiza esta lectura y lo compara como con luces, este último capítulo arranca como en oscuridad, como en denuncia, como que agachados, como en tristeza, todo está mal. Pero ¿cómo termina?
en esperanza, hay luz. ¿Sabe por qué? Porque estamos hablando de la forma en la que Dios mira a su pueblo. Y aunque estemos pasando por dificultades, aunque estemos pasando por dificultad, por maltrato, hay misericordia para los hijos de Dios. Amén. Así que sigan orando por su país, porque hay misericordia para los hijos de Dios. Siga orando por su ciudad, porque hay misericordia para los hijos de Dios. Y siga evangelizando para que seamos más los hijos adoptivos de Dios. Amén. Ese capítulo comienza así. A Dios, escúcheme lo que le voy a decir, a Dios le gusta ser misericordioso. A Dios le gusta perdonar. Él no perdona así, listo, pues andate. Como así una vez conocidos, quítate aquí. Ya hiciste el daño, quítate, no. Dios no perdona a regañadientes, Dios perdona en serio. Él se alegra cuando nosotros nos arrepentimos y ofrecemos, y Él ofrece perdón a todo aquel que regresa a Dios. Hoy, usted y yo, y los que están por fuera en sus casas escuchando esta predicación, hoy usted puede y debe confesar sus pecados y recibir el perdón amoroso de Dios. No seamos orgullosos y recibamos el perdón y la misericordia de Dios. Amén. No seamos orgullosos. Mire, en esa época, al igual que ahora, hay quienes están escudados detrás de la religión. La religiosidad no hace diferencia. En una época, en ese entonces y ahora, cuando la religión hacía muy poquita diferencia y hace muy poca diferencia en la forma en la que vive la gente, en ese entonces Miqueas dijo que Dios esperaba que su pueblo fuera justo, recto y misericordioso. En esa época Miqueas dijo que Dios, Él demanda ese comportamiento del pueblo. Pues déjame decirte una cosa, Dios continúa haciendo esa demanda de nosotros como sus hijos. Nosotros tenemos que ser justos, rectos y misericordiosos. Él demanda esa actitud del cristiano en la actualidad. Porque si en la iglesia somos justos y continuamos creciendo y evangelizando, vamos a llevar y a lograr que este mundo tenga un comportamiento justo. En el mundo hay grandes quebrantamientos, hay grandes dolores. Para su información, nosotros ya no estamos en una etapa de calentamiento global. Hemos llegado a dañar nuestro planeta de tal manera que todos los científicos han concordado que nosotros ya estamos en una etapa de ebullición. ¿Sabe qué quiere decir eso? Cuando usted pone el agua para bañarse, para que no le quede tan frío, usted calentó el agua. Cuando usted deja el agua hirviendo, está en ebullición. Así está el planeta, está hirviendo, porque nuestro pecado, nuestra contaminación, nuestra forma de contaminar, el querer ser extraccionistas, más que ayudar a la tierra en su proceso, nos ha llevado a este pecado. A partir de que nosotros como humanidad olvidamos el mandato del Señor de dejar que la tierra descanse después de 7 años, empezó la tragedia. Mira nada más cómo reverdeció y se limpió el aire durante 1 año y medio de pandemia donde no podíamos salir a la calle. Mi hermano, en Venecia, en los canales de Venecia se veían peces. En el río Hudson, en Nueva York, habían ballenas. Mi hermano, se vieron ballenas. Después de cerca de 200 años sin que nada de eso se viera. Usted no ha caído en cuenta que después de eso, cuando uno iba, alcanzaba a ver a simple vista el nevado de los ríos despejados de Cali. Le dimos un año de descanso a la tierra. La contaminación, el daño ambiental es a raíz de nuestro pecado, porque nos estamos encargando de ser extraccionistas. Sacamos y sacamos riquezas para que unos poderosos tengan todavía su bolsillo lleno. Pero no le hemos dado tiempo a la iglesia que se regenere, tiempo de descanso. En una época donde la religión no hace diferencia, el pueblo de Dios tiene que hacerlo. El mundo está sufriendo grandes quebrantamientos.
nosotros debemos saber ser misericordiosos por la violencia que se está formando, el deseo de tener. La palabra lo dice claro: el amor al dinero, el amor a la riqueza es la raíz de todos los males. El que tiene más quiere tener, no necesita, pero quiere tener. El hombre más rico del mundo estaba diciendo de que tenía suficiente dinero para que tranquilamente vivieran después de él hasta 8 generaciones, y cada generación es de 25 años. Haga cuenta. Ese tipo tiene como para 200 años sin hacer nada más. Solamente con lo que tiene hasta el día de hoy, 200 años en adelante puede vivir su familia. Pero estamos en un nivel de corrupción, mi hermano, que lo importante es dañar, destruir con tal de poder conseguir. En un mundo tan contaminado, lleno de soberbia y de autosuficiencia, el pueblo cristiano debe caminar humildemente con Dios. Solo cuando vivimos en el camino de Dios, nuestras vidas comenzarán a afectar nuestros hogares. ¿Usted quiere ver una diferencia en su hogar? Lleve a Cristo a gobernar ahí. Le decía yo ahorita a Carolina, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Cuando yo digo abrace a su familiar, Carolina fue más allá. Carolina abrazó a su mamá y desde acá yo alcancé a ver que le estampó un beso en la mejilla. Que yo decía: Padre Celestial, gracias, porque de eso se trata. Mi hermano, los niños se están perdiendo. El viernes escuchaba yo un testimonio de niños de 8 o 9 años armados a comprar droga en un parque allá en Manuela. Mi hermano, y no necesito eso. Miro para allá y me doy cuenta. Niños que han hecho parte de jóvenes ya, que han hecho parte que hicieron parte en su momento de lo que se hizo aquí con los niños a nivel de ministerio. Antes de ayer vi a uno el que le regalaban cosas ahí. Yo, me dolió el corazón. Le oraba a Dios. Porque ¿sabe qué hicieron los papás de ese niño en particular? Se fueron del barrio por no estar metidos allí. Yo no sé en qué barrio están viviendo ese niño, pero se vino en la moto, el papá llegó ahí a recibir cosas. Mi hermano, la solución no es salir corriendo a esconderse, la solución es abrir las puertas de tu hogar al Señor. Esa es la solución. ¿Quieres librar la corrupción? Entonces arma una pequeña revolución, abre las puertas de tu corazón para Cristo. ¿Quieres que cese la corrupción en tu ciudad? Ora por ella, camina. Lleva a Cristo como estandarte. Antes tú ibas al parque y estaban los tipos allá con sus cigarrillos de risa y te veían, les daba pena y se escondían y hasta se iban. Ahora llega uno al parque, ¿sí o no, Roberto, que fuimos en estos días? Y el parque lleno y el único que no mete es uno. A mí hasta pena me estaba dando ya. O sea, la moda, hermano. Y hablábamos ahorita con Roberto, bueno, ¿por qué no llevamos a Cristo a esa hora de la mañana? Por cierto, tengo los brazos adoloridos gracias a Roberto, y no es que me haya cogido a golpes, y no que me puso a hacer ejercicio de vida. Llevemos a Cristo a todo momento, a cada espacio. En tu lugar de trabajo, lleva a Cristo. Cuando te subas al masivo, tenés 2 horas para llevar a Cristo. No que vas de la 39 a Puerto Rellena y se demora 2 horas, mentira, eso ya exageras, pero 2 horas tenés. Y 2 horas más que te quedas en el paradero esperando que esa cosa llegue, lleva a Cristo. Cuando abraces a tus hijos, háblales de Cristo. Cuando beses a tu esposo o a tu esposa, háblale de Cristo. Cuando estés comiendo,
habla de Cristo. Apaguemos el televisor. Eso yo lo tengo que hacer. Yo no apago el televisor a la hora del almuerzo. No voy a ver noticieros, pero más novelero. Apaguemos el televisor y sigamos a Cristo. Quitémonos los audífonos 5 minutos y leamos la Biblia y oigamos la voz de Dios. A mí me llamó tanto la atención qué significa Miqueas. Miqueas es la composición de varias palabras, ¿no? Miqueas, Miqueas quiere decir ¿quién como Jehová? Ese es el significado. El nombre de Miqueas, ¿quién como Jehová? Y le tocó hablar en un momento de corrupción, hacer la denuncia de esa corrupción, pero aclarar que ahí está Dios. ¿Quién como Jehová? Pero pensaba bien en esa palabra, ¿quién como Jehová? No es la grandeza del nombre, es la grandeza del poder de Dios lo que está destacando este texto. Y va más allá porque destaca que aún en medio de esa corrupción, Dios es compasivo, Dios es perdonador, y mientras haya arrepentimiento, Dios está dispuesto a olvidar el pecado. Y esa es la expresión de la fidelidad de Dios para esta generación y para las que vienen. Asegúrate que en tu casa se hable de Dios. Asegúrate que en tu casa se le sirva a Dios y estarás asegurando una generación más de menos corrupción. Pero no dejemos que el mundo siga contaminando. Ya para terminar, en serio, nos perdona nuestros pecados y en ello está la grandeza de Dios. Es importante saber cómo pensamos de Dios. Para Miqueas, el gran distintivo de Dios fue su misericordia. Dios ha perdonado y olvidado nuestros pecados. Créanlo, díganle el de enseguida, díganle al de atrás, manito, usted la tiene lejos. Dios ha perdonado y olvidado nuestros pecados, díganlo. Por lo tanto, nosotros debemos hacer lo mismo. No debemos revolcarnos a lo puerco en nuestra inmundicia y nuestro pecado, ya confesado, no. Dios ya perdonó nuestros pecados y por eso nosotros debemos apartarnos y olvidarnos. Esa es la verdadera muestra de arrepentimiento. Cuando después de haber pecado no volvemos a cometer el mismo acto. Y no se olvide que si Dios ha perdonado nuestro pecado, nosotros también debemos perdonar a otros. No basta decir, puedo perdonar, pero no puedo olvidar, no. Tenemos que perdonar. Y recuerden, el título de esta predicación era Dios perdona y tiene misericordia. Amado Dios y Padre Celestial. Señor Jesús, queremos alabarte, Señor, porque tú eres bueno, amado Rey. Tú eres un Dios perdonador. Tú eres ese Dios lleno de amor y de misericordia, Señor.